La España del siglo XX ha muerto o va a morirse. Es un hecho biológico, pero también histórico y político. La crisis económica, institucional y organizativa de España no puede tener otro final que la configuración de un nuevo país, una España del siglo XXI que necesariamente reconozca las diferentes naciones que componen el Estado. Esta es una de las tesis de Jaime Miquel, geógrafo y especialista en comportamiento electoral. En su último libro, La perestroika de Felipe VI, describe este momento fundamental en la historia de nuestro país basándose en encuestas y resultados electorales, en estudios demográficos y en la experiencia que dan años de trabajo para distintos partidos políticos. Víctor Guerrero ha estado con él. Publicaste el año pasado, en mayo de 2015, el mes de las elecciones municipales y autonómicas, La perestroika de Felipe VI, editado por RBA. He leído en una reseña que es un ensayo, pero también una novela. Y ahora mismo la situación política es de telenovela. A lo mejor no acertaste con el género. Bueno, el libro es un esfuerzo de síntesis, ¿no?, de la transformación del comportamiento electoral que se está produciendo en España. Es en un proceso que se inicia en realidad en el año 2009 con la crisis económica, pero en el 2011 tenemos el 15M y expone la situación exacta en la que estamos, ¿no?, donde la única suma posible es la del PSOE con el PP. Pero finalmente creo que la política real se impone, ¿no? Si volvemos a votar, estaremos en la misma aritmética, ¿eh? Eso sí lo sabemos. No va a haber grandes variaciones. Puede variar algún escaño, pero la aritmética será la misma. ¿Y entonces qué? ¿No? Con lo cual hay una posibilidad todavía que yo veo, ¿no?, que es la Gran Coalición. Pero la Gran Coalición es un gobierno de 2 años para legislatura constituyente. Una gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista. Ahí la cuestión es si estaría o no Rajoy. Por cierto, hablando de Valencia, Rajoy ha dicho al respecto que la corrupción no tiene por qué dificultar las negociaciones para el gobierno. ¿Qué es lo que dificultaría entonces esas negociaciones? A ver, a él no se las dificultarán, pero póngase Rajoy en los zapatos del que tiene que negociar con él. No viene nada bien, ¿eh? Naturalmente, esa gran coalición es sin Rajoy y sin Sánchez, ¿eh? Por ejemplo, Solana y Margallo, ¿eh? Es decir, esa coalición es la solución del sistema, la solución del sistema supranacional y del sistema local. Esa suma no es para blindar el postfranquismo, la vieja política, el pacto del 78. Eso es absurdo. Es decir, esto ya ha cambiado. Ya ha cambiado. En el barómetro de enero del CIS es fácil que veamos a Podemos por delante del PSOE. Es decir, estamos en un proceso de reemplazo, ¿no? Esa suma es para gestionar conforme a la voluntad de la mayoría emergente, y es una situación similar a la del año 77. Es decir, UCD nace para morir, como esa gran coalición nacería para morir. ¿Para morir qué es? Pues porque ya está agotado el modelo, completamente agotado, ¿eh? Entonces, ya ha cambiado el esquema de negocio. Pienso que es como en la URSS de finales de los 80, el problema eran los burócratas, el problema son esos políticos, esas viejas estructuras, ¿no? Y hay que hacer una perestroika. Una perestroika pues es una reforma tan profunda del sistema que produce otro orden, pero esa reforma la lidera el propio sistema, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay que resolver? El sustantivo fijo es España. Esto no se va a llamar de otra forma, ¿eh?
se llama España y se va a seguir llamando España. Luego, el dato fijo es que esto se llama España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que resolver? El sentimiento de pertenencia a España. Ese es el problema que hay que resolver, no es otro. Por poner un ejemplo, si esto en lugar de llamarse Reino de España se llamara España de las Naciones, algo habríamos avanzado para encontrar... Estado plurinacional de España, ¿no? Tipo Bolivia, ¿no? España de las Naciones es suficiente. Entonces, ¿cómo se organiza esto institucionalmente? Bueno, está claro que nunca hemos sumado. Como nunca hemos sumado, no tenemos proyecto común compartido, no tenemos ilusión colectiva. Como nunca hemos sumado, el doble paradigma de nuestra sociedad está insatisfecho. Este doble paradigma es la potencia europea occidental. España no es una potencia europea occidental, lo será cuando haya producido los 30 premios Nobel que le debe al mundo. España, por estándares, por capacidades de las personas, estándares de riqueza, tenía que haber producido 30. No están ahí, no existen, porque es esa España vetusta, esa España de los castillos posfranquista, la que muere ahora. Y el pueblo de Europa, es decir, las naciones no española o castellana, tienen su paradigma, que es alcanzar el orden institucional que los sitúe en el mundo como pueblo de Europa, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que resolver. La perestroika de Felipe VI. ¿Por qué este título y qué preguntas? Porque encontramos muchas preguntas en el libro. Bueno, digamos que la tesis es que la transición política no fue el producto de la presión de la sociedad a la muerte de Franco, es decir, el dato objetivo es que Franco muere en la cama, y se pone en marcha un procedimiento de reforma del orden institucional para alcanzar el formato adecuado a lo que entonces se llamaba una sociedad de consumo de masas. Éramos una sociedad llamada a formar parte del mercado común, ¿no? En este sentido, lo que está finalizando, estamos asistiendo, ¿no?, a la finalización de un orden, que es el orden que conseguimos en el año 78, la Constitución del 78 es un orden dogmáticamente uninacional. En la sociedad del conocimiento del siglo XXI, España es un Estado del sureste de la Unión Europea que es plurinacional. En estos días, precisamente, estamos visualizando la existencia de una nación, la catalana, que ahora mismo está enfadada, ¿no? Porque en fin, este diseño al que alcanzamos, que alcanza no la sociedad, porque fueron esas élites, ¿no?, está agotado. No ha resuelto el problema de integración de estas naciones vasca y catalana, sobre todo mayoritarias, es decir, poblaciones autóctonas, mayoritarias en sus territorios. También hay un 20% de la población gallega que se define nación, también hay nacionalistas en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. El Partido Popular no representa los valores, estos nuevos valores de esta sociedad del primer mundo, cuyo ámbito de expresión es la Unión Europea, que busca trabajo en Londres o en Berlín y que no admite excepción española o matiz español ante lo que son las normas de convivencia europeas, comunitarias, ¿no? De todo el sistema político, lo único que mantiene prestigio es el rey Felipe VI. La monarquía es cuestionada por 4 de cada 10 ciudadanos. Sí. Sin embargo, el rey concita el sustento, el respaldo de 8 de cada 10, lo que significa que la mitad de los republicanos ven en la sucesión monárquica una oportunidad. Y en la figura de Felipe VI, digamos, pues el eje sobre el que poder articular esa nueva definición institucional. Por esto el título del libro es La perestroika
es un proceso de reformas tan profundo que produce otro orden, pero es un proceso liderado por el propio sistema, ¿no? Y el subtítulo del libro dice un profundo cambio, y un profundo cambio en la mentalidad y en algunas de las actitudes es una frase literal del discurso de proclamación de Felipe VI. Felipe VI pide a la sociedad antigua un profundo cambio que nos permita alcanzar otro pacto de convivencia. Un nuevo siglo, señorías, que ha nacido bajo el signo del cambio y la transformación y que nos sitúa en una realidad bien distinta de la del siglo XX. Todos somos conscientes de que estamos asistiendo a profundas transformaciones en nuestras vidas que nos alejan de la forma tradicional de ver el mundo y de situarnos en él, y que al tiempo que dan lugar a incertidumbre, inquietud o temor en los ciudadanos, abren también nuevas oportunidades de progreso. Afrontar todos esos retos y dar respuestas a los nuevos desafíos que afectan a nuestra convivencia requiere el concurso de todos, de los poderes públicos, a los que corresponde liderar y definir nuestros grandes objetivos nacionales, pero también a los ciudadanos, de su impulso, su convicción y su participación activa. Es una tarea que demanda un profundo cambio de muchas mentalidades y actitudes y, por supuesto, gran determinación y valentía, visión y responsabilidad. Nuestra historia nos enseña que los grandes avances de España se han producido cuando hemos evolucionado y nos hemos adaptado a la realidad de cada tiempo, cuando hemos renunciado al conformismo o a la resignación y hemos sido capaces de levantar la vista y mirar más allá y por encima de nosotros mismos, cuando hemos sido capaces de compartir una visión renovada de nuestros intereses y objetivos comunes.